explicar el funcionamiento físico de un condensador. Bien, un condensador es un dispositivo pasivo que acumula energía eléctrica. En su forma más sencilla, pues serían por un par de placas paralelas como estas, en las que, bueno, pues circula una corriente y hace que en una de las placas se acumulen cargas positivas y en la otra se acumulen cargas negativas. Eso hace que haya fuerzas de atracción entre las cargas positivas y negativas, lo que hace que aparezca un campo eléctrico. Y por lo tanto hay una diferencia de potencial entre las dos placas, de manera que aquí tendremos una corriente, vamos a llamarle I, y aquí tenemos una diferencia de potencial y tendremos una acumulación de cargas Q. La ecuación que gobierna el condensador es que la acumulación de cargas Q que tenemos en las placas, tenemos una carga Q positiva en una placa, Q negativa en la otra, pues esa carga Q se relaciona con la diferencia de potencial. Cuanto mayor sea la diferencia de potencial, más carga, y la relación entre una cosa y otra es lo que llamamos capacidad del condensador C. Bueno, pues nosotros lo que sabemos es que en este condensador el flujo del vector desplazamiento en este condensador es igual a la cantidad de carga acumulada, es decir, la carga que se acumula en el condensador depende del flujo eléctrico entre las placas del condensador. Este flujo eléctrico está relacionado con el campo eléctrico porque este vector desplazamiento D pues es igual a epsilon 0, la permitividad del vacío, la permitividad eléctrica del vacío, por el campo eléctrico que se genera entre las dos placas, más el vector polarización. ¿Qué es el vector polarización? Bueno, el vector polarización es el que tiene en cuenta la densidad de dipolos eléctricos que se forman si aquí hay un material dieléctrico entre las dos placas, un material no conductor, un material aislante dieléctrico. Estas moléculas, estos átomos de material se alinean con el campo eléctrico y normalmente pues están alineados de formas arbitrarias, de tal manera que el vector polarización, que es la media, es cero, pero cuando hay un campo eléctrico externo, como es el que producen estas dos placas metálicas, todas las moléculas se alinean de la misma manera, todos estos pequeños dipolos se alinean por igual y se produce un momento magnético no nulo, medio, que contribuye al flujo eléctrico. Por lo tanto, el flujo eléctrico, que es el que se relaciona con la cantidad de carga, pues ese flujo eléctrico depende no solo del campo eléctrico, sino de este vector polarización. Ese vector polarización pues se puede expresar como epsilon 0 por una susceptibilidad eléctrica y por el campo eléctrico, de tal manera que al final el vector desplazamiento pues se puede poner como epsilon 0 por 1 más esa susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico, y a esto de aquí, 1 más la susceptibilidad, es a lo que se le llama permitividad eléctrica relativa, de tal manera que el vector desplazamiento pues lo podemos poner de esta manera. Y entonces el flujo del vector desplazamiento, lo podemos poner como la integral en toda la superficie de las placas conductoras de epsilon 0 por epsilon r por el campo eléctrico, y considerando que este campo eléctrico es más o menos constante en toda el área de las placas, pues esto sería lo mismo que epsilon 0 por epsilon r por el campo eléctrico y por el área, donde A sería el área de la placa. A sería pues este área de la placa. Todo esto, este área sería A. Bien, entonces todo esto sería igual a la carga, porque el flujo del vector desplazamiento, el flujo eléctrico, sería igual a la carga. Por otro lado, sabemos que la diferencia de potencial pues es igual al campo eléctrico por la distancia de separación, donde la distancia de separación de
es esta de aquí, la distancia de separación entre las placas. Vale, pues entonces, teniendo eso en cuenta, lo que tenemos, y sustituyéndolo aquí, pues es que el campo eléctrico entonces será igual a la diferencia de potencial dividido por la distancia, y por lo tanto tendremos finalmente que bueno, epsilon 0 por epsilon r por v partido por d y por a será igual a la carga, o lo dicho de otra manera, la carga entonces será igual a epsilon 0 por epsilon r por a partido por d y por v. Por lo tanto, lo que sucede es que ya tenemos una expresión para la capacidad del condensador en función de cuál sea la permitividad eléctrica relativa del material entre las dos placas, del área de los condensadores y de la distancia de separación entre las dos placas. Vale, bueno, pues entonces tendremos, como hemos dicho, que la capacidad del condensador pues es epsilon 0 epsilon r por a partido por d, y que entonces todo esto es la capacidad del condensador. Todo esto es la capacidad del condensador, y que Q es igual a C por V. Vale, ¿cuáles son las unidades de esta capacidad? Pues las unidades de la capacidad serían las unidades de la carga dividido por las unidades de la tensión. Es decir, serían coulombios partido por voltio, o lo que es lo mismo, faradios. Esas son las unidades. Por lo tanto, hay una relación directa entre carga, que es capaz de acumular el condensador, y diferencia de potencial entre las dos placas, y la relación es esta